Bueno, pues darle las gracias por estar aquí y agradecer también a Javier y a todos los compañeros de Spectrum y a la familia el que nos hayan acogido tan espectacularmente a nosotros y hoy a todos. Bueno, me toca a mí una parte muy entretenida, muy divertida, que yo sé que es a lo que han venido todos esta noche, a ver la parte de la averrometría. Y lo que vamos a hacer, o sea, es una cosa bastante compleja si se quiere, pero vamos a intentar, bueno, pues trocearlo un poquito y simplificarlo e ir a lo interesante. O sea, podemos complicarlo todo lo que queramos, pero vamos a intentar simplificarlo todo lo posible para sacar los detalles que realmente pueden ser interesantes de cara al análisis averrométrico. Y la averrometría, bueno, pues primero la tendremos que separar entre averrometría de la córnea y averrometría total. Vamos a ver de las dos un poquito. Y luego lo que sí hay que tener en cuenta es que con toda la cantidad de lentes nuevas y todos los desarrollos nuevos que están basados, casi todo está basado y tiene que ver con la averrometría. Entonces, aunque les guste más o les guste menos, yo les recomiendo que empiecen a pensar que esto hay que tenerlo en cuenta y a tener esos pequeños detalles para analizarlo, porque vamos a ver un poquito de en qué están basadas las lentes EDOF y todo esto está basado al final en averrometría. Entonces, interesa el ir conociendo un poquito de qué va para lo que va viniendo. Cuando hablamos de la averrometría, inicialmente se utilizaba para aplicaciones astrofísicas y lo que se pretendía era medir las distorsiones del frente de ondas que ocurrían cuando la luz viajaba a través de la atmósfera y entraba en un sistema de lentes de un telescopio. Y esto después se empezó a aplicar al principio de óptica adaptativa para corregir esas aberraciones. Y este señor es el responsable de que hoy estemos hablando de todo esto. El profesor Joseph Ville fue el primero que lo adaptó para el uso oftalmológico el análisis y el estudio de las aberraciones. Bien, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta cuando hablamos de aberrometría, cuando hablamos de aberraciones? Es que son distorsiones refractivas que van a limitar la visión de un ojo sano a menos del límite retiniano, que no van a mejorar con correcciones convencionales, con las gafas, y que con lentes de contacto rígidas puede compensarse parcialmente. Si regularizamos un poquito la irregularidad que tenga la córnea, pues podrían mejorar, pero parcialmente. Y que, por supuesto, algunas cirugías pueden empeorar o modificar la presencia de esas aberraciones. ¿Cómo funciona? ¿Cómo trabajamos para analizarlo? Pues lo primero, un averrómetro nos va a permitir conocer la función de ese frente de ondas. Eso nos va a permitir analizar el PSF, que es sobre un punto que estuviera bien definido cómo van a ser las distorsiones que va a tener ese punto individual, punto determinado, y con la suma de todos esos puntos, en el PSF de todos esos puntos y por una operación matemática que llamamos convolución, es con lo que vamos a poder plantear esa imagen de todo el impacto que tiene en la retina la proyección de esas aberraciones. Son anomalías refractivas que van a degradar la calidad de la imagen y, sobre todo, son muy dependientes del diámetro de la pupila cuando hablamos de la aberrometría total. Evidentemente, a mayor diámetro de pupila, mayor cantidad de aberraciones que van a entrar a funcionar. Las vamos a dividir en dos grupos, en las de bajo orden, que son desenfoque y astigmatismo, y en las de alto orden. Y dentro de las de alto orden, a tener en cuenta que son las que mayor contribución tienen a la degradación de la imagen que vamos a tener en retina, que son más significativas una vez corregidos los defectos refractivos, o sea, una vez corregidas las aberraciones de bajo orden, son más significativas en caso de patologías o de cirugías corneales. Veremos luego también que es donde mayor cantidad de aberraciones va a haber en el dioptro, normalmente va a ser en la córnea, y son más significativas en caso de problemas con lentes intraoculares implantadas, que esto sí ya empieza a afectar directamente a la calidad visual. Si contamos con un ojo sano, deberíamos de tener en cuenta que las aberraciones de bajo orden debería de ser el 85% de ese error aberrométrico, y serían la esfera y el cilindro, que se podrían corregir con la refracción. Y el 15% restante deberían de estar en las aberraciones de alto orden, fundamentalmente las que más van a afectar: el astigmatismo irregular, de tercer y quinto orden, y aberraciones esféricas, sobre todo de cuarto y de sexto orden. Pero el porcentaje está así, pero si se invirtiera comprometería mucho la calidad visual. Si lo que tenemos en cuenta es que en vez del 15% en alto orden tuviéramos el 85% en alto orden, pues evidentemente la calidad visual del paciente va a ser muy mala y además con muy poca posibilidad de corrección. Esta es la famosa pirámide de Cernique, con la que se representan las aberraciones y la que a casi nadie le guste. Vamos a intentar hoy diseccionarla un poquito y entenderla, y sobre todo saber dónde está lo importante dentro de todo esto. Aquí a la izquierda tenemos los órdenes: orden 0, primer orden, segundo orden, tercer orden. Eso lo tenemos a la izquierda.
Y abajo tenemos las frecuencias. Frecuencia 0, frecuencia 1 menos 1, 2 menos 2, 3 menos 3. Ahora veremos lo que es todo esto. Este orden 0, primer orden y segundo orden serían las que corresponden a las aberraciones de bajo orden. Y abajo tenemos las aberraciones de alto orden. Primer detalle a tener en cuenta. Cuanto mayor es el orden, menos impacto tiene en la calidad visual del paciente. Y también cuanto más periférica es, también menos impacto tiene en la calidad visual del paciente. Por lo cual, al final tenemos que centrarnos, tenemos que entender que no hace falta analizar todo o no todo tiene importancia, sino que normalmente esta parte central es la parte en la que nos vamos a jugar realmente la calidad visual del paciente, es donde la vamos a poder entender. Bueno, cuando hablábamos de orden, tenemos aquí los órdenes a la izquierda, segundo orden y tercer orden, hablábamos de las frecuencias abajo, y para entender las frecuencias tenemos que ver que tenemos diferentes tipos de frecuencia. Si tenemos una rotación simétrica, por ejemplo, como tenemos ahí en la esfera, o como tendremos después en la aberración esférica, tenemos una rotación simétrica y entonces solamente tenemos un orden de simetría. No tenemos ningún eje de simetría, tenemos un solo orden de Zernike. Cuando tenemos un eje de simetría, tenemos la imagen partida en dos, digamos, como es el coma. En el coma sabemos que la imagen nos la va a partir en dos, una parte nos la va a adelantar y otra parte nos la va a retrasar. Bueno, pues ahí tenemos un solo eje de simetría, por eso tenemos 1 y menos 1 en coma horizontal y vertical. Si nos fuéramos a dos ejes de simetría, como tenemos en el astigmatismo, pues tendremos el 2 y el menos 2 en la frecuencia. En cuanto a frecuencia, lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Normalmente, cuanto más periférica sea también la frecuencia, menos impacto va a tener en la calidad visual. Las de bajo orden. Tenemos 0, es el pistón, es desde donde empezamos a medir. Entonces, el orden 0 no tiene mucho sentido porque siempre el valor va a ser 0 porque empezamos a medir a partir de ahí. El primer orden nos va a marcar la inclinación que hay entre dónde está el equipo midiendo y la línea de mirada del paciente. Pero bueno, nos importa poco en este caso, porque donde de verdad realmente tiene importancia es en el bajo orden lo que es el segundo orden. Y en el segundo orden lo que tenemos es la esfera, rotación simétrica, y el astigmatismo. Cuando tenemos todo el proceso ocular y analizamos la aberrometría de todo el proceso ocular, si nos centramos en el segundo orden y lo analizamos a diferentes diámetros de pupila, vamos a poder tener la refracción a diferentes diámetros de pupila para el paciente. Con lo cual podemos ver la refracción a 2 milímetros, a 3 milímetros, a 4 milímetros y analizar cómo puede cambiar no solamente las aberraciones, sino también la refracción entre la visión diurna y la visión nocturna. Luego veremos un caso en el que queda bastante bien reflejado. Hablábamos de las aberraciones de bajo orden, ahora vemos las de alto orden, y en las de alto orden hablábamos que lo fundamental, a partir del tercer y cuarto orden son las más importantes, a partir del quinto y sexto orden no tienen tanto impacto en la calidad visual del paciente. Entonces, yo les recomiendo que no se vuelvan locos buscando ni periféricamente ni en órdenes muy altos cuando haya un paciente con una baja calidad visual. Lo importante, como comentábamos, a ver si me deja el ratón, esta parte central es donde vamos a tener realmente la bajada de calidad visual del paciente. Bien, estábamos hablando antes de las diferentes aberraciones, también vamos a entender cómo se denominan esas aberraciones. Ahí tenemos el coma, aquí tenemos el coma horizontal. Aprovecho para explicar que ese es el coma horizontal, aunque veamos la imagen amarilla que parte por el medio. Bueno, a ver si me lo puedo. Aquí ese es el coma horizontal, es el que separa entre la mayor elevación y la mayor depresión, es el eje que va a vectorizar desde ahí. ¿Vale? Y la parte amarilla que tenemos es el vector comático, y el vector comático es la línea que separa, esa sería la línea 0, es la línea que separa. En el caso de implantar anillos, ese es el eje a corregir, el eje comático es este, el que atraviesa, y el vector comático sería donde se haría la incisión para poder implantar los anillos. Pero bueno, estábamos hablando de cómo es la denominación. Allí tenemos el coma horizontal, que es el Z. Tenemos el nombre y frecuencia arriba, Z1 y orden 3, y el 1 porque es rotación simétrica, y tendríamos el 1, y en el vertical tendríamos el menos 1 para entenderlo. Así es como hacemos la denominación. El Z40 sería la aberración esférica, cuarto orden, rotación simétrica, es el Z40, y así para la denominación de todos ellos. Entonces, siempre sabiendo el número, sabemos en qué orden estamos y en qué frecuencias en la que vamos a estar, precisamente para buscar lo que hablábamos antes, la importancia, la mayor o menor importancia que tenga el peso de esa aberración en el total de la calidad visual. Y luego es importante la magnitud individual, la magnitud que tenemos ahí debajo de cada una aberración es la magnitud individual de esa aberración, ¿vale? Luego ahora hablaremos de los RMS también. De manera que aquí tendríamos tercer orden, tenemos el coma vertical y horizontal, Z3, 1 y menos 1.
Aquí tenemos el trefoil, ya tenemos 3 ejes de simetría y es el tercer orden y es con 3 ejes de simetría, 3 y menos 3, pues tenemos Z3, 3 y Z3 menos 3. Si nos vamos al cuarto orden, tenemos el Z40 que hablábamos antes, cuarto orden, rotación simétrica. Aquí tendríamos el astigmatismo secundario, cuarto orden, 2 ejes de simetría para marcarlo, Z4 y menos 4. Y así lo mismo con el tetrafoil y si siguiéramos avanzando para el pentafoil, el hexafoil y demás. Pero bueno, básicamente sí a tener en cuenta que aquí es donde nos vamos a jugar la calidad visual del paciente realmente, lo que va a tener impacto en el total de las aberraciones. Y es muy importante, que esto es uno de los errores que se cometen, el no confundir la magnitud de una aberración con los RMS. Cuando hablamos de magnitud, hablábamos es el valor individual que tiene cada una de esas aberraciones. Cuando hablamos de RMS, RMS al final bueno, la definición es root mean square y es una media estadística, es una media cuadrática. Lo que hacemos es, a los valores que queremos promediar, cada uno de esos valores individuales, de esas magnitudes individuales, las elevaríamos al cuadrado, sumaríamos todas las que quisiéramos promediar y le haríamos la raíz cuadrada. Es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores que quisiéramos. Y esto podemos hacer RMS de segundo orden, de tercer orden, de cuarto orden, de bajo orden, de alto orden, simplemente es meter más magnitudes, las magnitudes que queramos individuales para ese cálculo. Pero no hay que confundirlo. Por ejemplo, cuando tenemos el coma total, lo que hacemos es un RMS de los dos valores del coma, horizontal y del vertical, y luego el eje vectorizarlo para el eje comático. Entonces eso es importante porque muchas veces, este es el RMS de aberración esférica. No, es el valor, es la magnitud de la aberración esférica. El RMS puede ser de los de cuarto orden o de las aberraciones esféricas de cuarto y de sexto orden. Pero siempre hay que tener en cuenta magnitud individual, RMS, cuando lo que estamos haciendo es una media estadística de lo que queramos tener. Y si tuviéramos un sistema óptico ideal, perfecto, los RMS de aberraciones debería de ser 0. Eso no lo van a encontrar, no va a ocurrir, no existe, con lo cual tampoco tiene mucho en lo que entretenernos. Pero ¿cómo es el efecto óptico de las aberraciones? Si tuviéramos un ojo perfecto, que ya hemos visto que no existe, un punto focal lo veríamos perfectamente definido y perfectamente nítido. Así es como lo deberíamos de ver. Las aberraciones van a cambiar ese foco de luz. Esto es más prominente cuanto, evidentemente, más oscuro y más dilatación de pupila tenga el paciente. Si tenemos el coma, lo que nos va a dar es una imagen de cometa, nos va a dar esa imagen que partíamos y que tenemos una parte más alejada y otra parte más cerca. Si tenemos un trifoil, si el RMS la magnitud fuerte fuese del trifoil, lo que vamos a tener es que nos va a marcar la imagen a 3 direcciones. Si tenemos aberración esférica, lo que vamos a tener son unos halos y unos destellos periféricos alrededor, emborronamiento alrededor de toda esa imagen. Pero esto sería individualmente. La mala noticia es que no vienen solas las aberraciones, se van acumulando unas con otras, se superponen y lo que vamos a tener es el resultado de una mala calidad visual del paciente, que es el resultado de toda esa suma de aberraciones. Y luego también tener en cuenta que aquí tenemos arriba tenemos diferentes mapas de fases de diferentes pacientes, cada uno tiene sus aberraciones, tenemos diferentes PSF de cómo es la dispersión del punto y luego por convolución vemos que absolutamente todos tienen una calidad visual parecida, todos tienen el 20-20. Quiere decir que aberraciones diferentes pueden tener calidades visuales iguales. Entonces eso es a tener en cuenta también porque no es que sea mejor o peor que tenga más trifoil y menos astigmatismo y más aberración esférica, no. Al final el RMS de todo es el que nos va a dar el valor de calidad visual que vaya a tener el paciente. La aberración esférica. Aquí vamos a entretenernos un poquito más porque la aberración esférica es la más importante. Es la aberración que describe la presencia de un gradiente, la diferencia que hay de potencia entre la periferia y el centro de la córnea. Y evidentemente es muy dependiente también de la pupila con la que estemos analizando. Cuando hablamos de aberración esférica negativa, tenemos un mayor poder refractivo en el centro que en la periferia. Si hablamos de aberración esférica neutra, todos los puntos focales estarían en el mismo plano. Y si hablamos de aberración esférica positiva, tendríamos un mayor poder refractivo en la periferia que en el centro. Así es como lo delimitaríamos. Así es como vamos a tener las diferentes opciones. Para comentar, que luego lo hablará mi compañero Iñaki, hablará un poquito de esto, también tener en cuenta que la aberración esférica, a mayor cantidad de aberración esférica, peor calidad visual, y la aberración esférica negativa normalmente, cuando estamos hablando del residual que vaya a quedar entre la córnea y la lente que se vaya a implantar, es mejor que quede a positivo a que quede a negativo, porque la aberración esférica negativa mata mucho más la sensibilidad al contraste que tenga el paciente. Entonces siempre hay que intentar que en esa suma
entre lente y córnea que no vaya el valor a aberración negativa. Hay dos maneras de presentarla, por el polinomio de Zernike que hemos estado viendo, que nos va a dar el valor en micras, y también como aberración esférica longitudinal, que se mide en dioptrías. Y lo que estamos viendo aquí es, a ver si me deja ver, este largo, esta diferencia que hay, esta distancia aquí, esta longitud que tenemos aquí, es la aberración esférica longitudinal. Y en eso es en lo que se basan las lentes EDOF para dar ese rango acomodativo que hay. Nosotros podríamos conseguir, metiendo aberración esférica, que tuviera un rango acomodativo de 4 dioptrías. No iba a haber absolutamente nada. La calidad visual sería malísima, pero tendría una acomodación de 4. Entonces, lo que hay que buscar ahí es el equilibrio entre, con la aberración esférica, el equilibrio entre que no pierda tanta calidad visual y que le dé el máximo posible, que normalmente por eso es por lo que se consigue con la lente EDOF aproximadamente un 0,75, una dioptría como mucho. A partir de ahí tendríamos una profundidad de foco grande, pero caería mucho la calidad visual del paciente, por eso es por lo que no se puede conseguir eso. Normalmente la mejor opción para que no penalice es más o menos en un rango de un 0,75. Si metiesen más profundidad de foco a las lentes, a las EDOF, el problema que tendríamos es que tendría más rango acomodativo, pero no tendría calidad visual, no vería. Y esto es lo que hablábamos, que hay que tener en cuenta que la aberración esférica aumenta esa profundidad de foco, pero comprometiendo la calidad visual del paciente. La aberración esférica que tenemos en la córnea, una córnea sana normal aproximadamente aporta un más 0,27 micras de aberración esférica positiva en un diámetro de 6. Y eso se debería mantener constante a lo largo de la vida del paciente, salvo una cirugía refractiva, una ectasia o algún otro problema. En las personas jóvenes, la aberración esférica que tiene la córnea de más 0,27 se compensa cuando el cristalino es finito con una aberración esférica del cristalino de en torno al menos 0,27, lo cual tenemos una aberración esférica prácticamente de 0 en un paciente joven, sería en un ojo que esté bien. Y con el envejecimiento el cristalino va a ir engrosando y la aberración esférica negativa se va a ir neutralizando en torno a los 40 años. Y se va a ir positivizando a partir de ahí y en torno a los 60 años, con el engrosamiento que tendría, más o menos sumaría 0,13 micras de aberración esférica a lo que tuviéramos en la córnea. De manera que, cuando se vaya a operar de cataratas, lo que hay que jugar es con el valor de aberración esférica que tiene en la córnea y el valor de aberración esférica que tiene la lente, intentando buscar el reducir esa aberración esférica, que quede un rango de aberración esférica o neutro o muy poquito positivo para que dé ese pequeño margen de acomodación sin penalizar la calidad visual. Si dejamos una aberración esférica muy alta, no va a tener buena calidad visual. Si dejamos una aberración esférica negativa o muy negativa, va a tener muy mala calidad visual. Y luego tener en cuenta lo que comentábamos, es la aberración dominante. Clínicamente es la más importante por el tema de sensibilidad al contraste y es la que más siente el paciente, es la que más nota el paciente. No hay un punto focal único, disminuye la calidad, la nitidez, el contraste, todo. Y genera un halo periférico con un suave emborronamiento, con una dispersión de puntos de luz. Sobre todo va a aumentarle más en la noche cuando la pupila dilate. Y siempre tener en cuenta esto, que el impacto de la pupila sobre la aberración esférica es grande. O sea, toda la aberración esférica que tenga la córnea, que va a ser mayor, cuanto mayor sea el diámetro corneal, más cantidad de aberración esférica va a pasar al cómputo total de aberraciones del paciente. Y un pequeño detalle, lo que hablábamos sobre las lentes de foco extendido, que usan esa aberración esférica para aumentar la profundidad de foco, intentando mantener la agudeza visual de lejos y la calidad óptica más o menos de una monofocal, minimizando las disfotopsias. Pero, claro, es lo que estamos hablando, no puede ser muy grande para que no pierda calidad. Es muy importante tener en cuenta la aberración esférica que tiene la córnea previa a la cirugía de la catarata para intentar compensar. O sea, lo que no tiene ningún sentido es que a día de hoy tienen lentes, se fabrican una barbaridad de lentes diferentes con una barbaridad de posibilidades diferentes de aberración esférica neutra, más negativa, menos negativa, aberraciones esféricas positivas. Entonces, lo que no tiene sentido es utilizar una sola lente cuando hay muchos ojos diferentes. Entonces, cada ojo va a tener probablemente una lente más adecuada para ese tipo de aberración esférica. La motilidad pupilar es clave para optimizar ese rendimiento también. O sea, no tiene mucho sentido una lente EDOF en una paciente con una pupila muy grande porque probablemente la cantidad de aberración esférica que va a entrar no va a hacer que funcione ese incremento de aberración que se le está dando en el centro. Y hay plataformas que están basadas, a día de hoy, lentes que están basadas en aberración esférica positivas, otras que están basadas en aberración esférica negativa, y ahora hay unas nuevas plataformas que están saliendo que trabajan con aberración esférica positiva y negativa dependiendo del cuarto y el sexto orden, intentando compensar un poquito eso. ¿Por qué? Porque, digamos,
todo el rango acomodativo que teníamos antes, si todo iría hacia adelante sería positivo y hacia atrás sería negativo. Lo que intentamos es, y la lente vamos a intentar poner un rango. Si ese en vez de irnos todo a positivo, todo a negativo, lo que metemos es el foco en el medio, que tenga un poquito a positivo y un poquito a negativo, lo que va a dar es un poco mayor de margen acomodativo para no sumarlo todo a positivo o a negativo y que dé un poquito más de rango de ajuste dióptrico, de acomodación, que a lo mejor en vez de un 0,75 llega a un 1 o un 1,25, se está intentando con este tipo de plataformas. Hasta aquí en general. Aberraciones hemos hablado en general y demás. Ahora vamos a entretenernos un poquito en la córnea, solo aberraciones corneales, y esto es muy importante. Cuando hablamos de aberraciones hay que saber qué aberraciones son las que nos interesan ver, si es solo de la córnea o si es del total, que eso se confunde mucho. En el pentacán, en todos los pentacanes normales, en todos, de toda la vida, está la aberración corneal siempre, y ahora en el pentacana XL Wave, que luego hablaremos un poquito más, que es el que tiene también todo el proceso óptico ocular, analiza también la aberración total, de manera que tenemos la corneal, la total y por convolución sacaremos la interna, sea del cristalino o sea de la lente intraocular. Los aberrómetros corneales restringen normalmente, cuando hablábamos de los topógrafos de la Iñaki, a solamente la córnea y solamente la cara anterior de la córnea. Cuando hablamos de los tomógrafos del pentacán, tenemos de la cara anterior y de la cara posterior de la córnea. Estábamos comentando esto, por convolución podemos sacar, cuando tenemos el total, por convolución podemos sacar lo que es córnea o lo que es lente y cristalino. Y las aberraciones corneales son fácilmente medibles porque son muy estables las de la córnea y no dependen de la acomodación y no están afectadas por el tamaño de la pupila. ¿Por qué? Porque están por delante de la pupila. La pupila luego marcará el diafragma de la cantidad de aberraciones de la que la córnea va a aportar al total. Pero ahí la tenemos y son fácilmente medibles. Y el frente de ondas corneal representa la parte más importante, o sea, en la córnea es donde vamos a tener una mayor cantidad de aberraciones de todo el proceso óptico y sobre todo en la cara anterior de la córnea. Y sobre todo, si además tenemos un paciente operado de cirugía refractiva, que es sobre la cara anterior de la córnea, y sobre todo si tenemos un paciente con un queratocono clínico que ya haya afectado la cara anterior de la córnea, es cuando se van a incrementar mucho esas aberraciones corneales. La mayoría se generan, lo que hablábamos en la cara anterior de la córnea, no dependen de la acomodación ni del diámetro pupilar y lo más importante a tener en cuenta cuando hablamos de las aberraciones corneales son el coma, que lo vamos a tener alto normalmente en queratoconos, es importante analizarlo para la implantación de anillos intracorneales y sobre todo cuando hay unas córneas irregulares. La aberración esférica, ya lo hemos hablado, importante para la selección de la lente, para la sensibilidad al contraste y sobre todo importante porque después de la corrección visual con láser, cuando hablamos de láser miópico va a disparar la aberración esférica a positivo, cuando hablamos de ablaciones hipermetrópicas van a mandar la aberración esférica hacia negativo. Eso hay que tenerlo en cuenta también. Astigmatismo aberrométrico es importante cuando hablamos de lentes tóricas. Y en general las aberraciones de alto orden, el cómputo, el RMS de aberraciones de alto orden para la indicación de lentes multifocales, muy importante, luego lo verán con Iñaki también. El ojo seco, la película lagrimal, cuando la película lagrimal rompe se disparan las aberraciones de alto orden, por eso es por lo que en pacientes que tengan una mala película lagrimal no les recomiendo que antes de tratar esa película lagrimal implantara una lente multifocal porque le va a disparar las aberraciones. Y ahora hablamos de aberrometría total, no de la corneal. Importante, muy importante la pupila, el diámetro de la pupila va a marcarnos qué cantidad de aberraciones van a ir entrando. La pupila pequeña, la pupila tiene un doble papel. Cuando hablamos de una pupila muy pequeña va a estar castigada por la difracción, por el efecto que nos van a hacer el borde de la pupila. Cuando hablamos de una pupila grande va a castigarse por la cantidad de aberraciones. Entonces aquí tenemos el mismo paciente, arriba tenemos la pupila de 3, que la difracción va a hacer que tenga mayor cantidad de aberraciones, y abajo tenemos la pupila de 7 y vemos que son menos intensas pero más cantidad de aberraciones. Entonces lo ideal que es pues una pupila más o menos de equilibrio entre 4 y 4,5 milímetros en un paciente con una córnea normal, en el que no va a tener ni las aberraciones van a ser tan grandes, no van a entrar tantas aberraciones por diámetro grande de pupila, ni la difracción va a ser tan grande porque en un diámetro de 4 evidentemente ya le va a afectar menos que en un diámetro de 2. Entonces una pupila de 4, 4,5, un paciente con 4, 4,5, lo normal es que tuviera unas aberraciones de alto orden que estuvieran valores normales. Ahora veremos qué valores son los que más o menos tolera un paciente. Pero vamos a ver la importancia que tiene esto para ver visión diurna y nocturna y lo que puede pasar con esos diámetros de pupila. Tenemos este paciente, aquí tenemos la refracción, 2,5 milímetros, a la derecha 4,5 milímetros de pupilas. No estamos hablando de una pupila muy grande, estamos hablando de solamente cambiarle 2 milímetros ese diámetro de pupila.
Aquí tenemos la esfera de menos 0,33 cambia a menos 0,58, el astigmatismo, el cilindro baja de 1,35 a 0,83 y el eje se gira 5 grados, solamente en 2 milímetros. Quiere decir que probablemente si es una córnea irregular y abra más el día a 5 o 6 milímetros de pupila, probablemente ese eje de astigmatismo haya cambiado y la corrección que lleva para el día no le va a valer para la noche porque a lo mejor con 7-8 grados ya no va a ser lo mismo y probablemente a nivel de potencia también hemos visto cómo le cambia. Pero la importancia sobre todo en las aberraciones. Aberraciones de bajo orden, de alto orden, 0,118 a 0,900. Más o menos, ahora lo repetiremos, más o menos las aberraciones que el paciente va a tolerar es un RMS en torno hasta 0,4. Hasta 0,4 de aberraciones de alto orden, el paciente no debería de quejarse de por la calidad visual. A partir de ahí sí lo empieza a notar. Aquí vemos que tiene muy bajas aberraciones, pero con 2 milímetros más tiene muy altas aberraciones. Así lo va a notar una caída importante de la calidad visual. La aberración esférica pasa de tenerla prácticamente neutra, menos 0,12, allí se mantiene a menos 0,88, un poquito más y a negativo, pero el coma pasa de no tener coma 0,043 a 0,237, o sea, se le dispara el coma también. Entonces quiere decir que este paciente sí va a notar, simplemente en 2 milímetros de diferencia de pupila, sí va a notar una diferencia importante tanto en refracción como en calidad visual por las aberraciones. La importancia de poder mirar muchas veces cuando el paciente no ve, pero no ve de día, no ve de noche, puede que vea de día y no vea de noche, las condiciones en las que está. Comentaba, el RMS de alto orden por debajo de 0,4 no debería quejarse, debería de referenciar una buena calidad visual, pero la película lagrimal influye, y influye bastante. Estamos hablando de que por debajo de 0,4 no, por encima de 0,4 empezará a notarlo. Pero cuando la película lagrimal rompe, el RMS de alto orden se dispara. Y estamos hablando de que en vez de 0,4 puede tener valores de 1,4, 1,6, 2,1. Entonces quiere decir que enseguida va a pasar de tener una buena calidad visual en cuanto rompe a dispararse las aberraciones y tener una mala calidad visual. Y eso hay que tenerlo en cuenta también cuando el paciente se queja de calidad visual. De las primeras cosas que pueden ser, aparte de a lo mejor una mala selección de la aberración esférica para compensar, puede ser también la película lagrimal en muchos casos. Y nada, y hasta aquí esta segunda parte. No sé si hay preguntas. Si no hay preguntas, nos vamos ahora a hacer un pequeño descansito para recuperarnos de unos 10 minutos para que nos dé tiempo y volvemos. Muchas gracias.